Mande. ¿Cuál ya entraron? Ah, sí, cierto, ya entraron. Hola chicos, hola a todos. Veamos. Denme un segundito para preparar las cosas. Y bueno, vamos esperando, ya saben a que se conecten todos, mientras aquí estamos bien. Ya los veo. Muy bien, parece que me escuchan y me ven sin problema. Perfecto. Bueno, demos unos minutitos para que ingresen todos y bueno, mientras los que ya estén, díganme cómo les fue con la tarea, si estuvo fácil, difícil, cómo la sintieron. Déjenme, les escribo. Bueno, según veo, les fue bien con la tarea. Realmente no sé si es porque está menos complicada que la anterior, pero sí veo que la mayoría tuvieron sus respuestas correctas y eso está muy bien. Es importante que todos hagan su tarea, que todos la intenten hacer, no importa, es decir, no importa si nos equivocamos, lo importante es hacer la tarea para poder, para poder evaluar cómo van, qué han aprendido o en qué hay problemas, ¿vale? Entonces, no importa, digamos, no importa si puede estar mal alguna pregunta, lo que importa es que ustedes vayan resolviéndolas para que yo pueda ver cómo les va en los temas. Ahora díganme si tienen dudas, por ejemplo, de la clase anterior. Díganme en el chat si hubo dudas, si hay algo que les gustaría revisar o si les quedó como algo que no quedara claro
de la clase anterior, o algo sobre lo que tengan curiosidad también. Coméntenme. Ok, vamos a ver cómo les fue en... Déjenme abrir el documento. Historia, Comipems, tarea 3. Ok. Entonces, de sus respuestas, que fueron menos que la tarea pasada, hubo algunas en las que sí, digamos, hubo un poquito de problema. En el resto, la mayoría respondieron bien. Por ejemplo, las causas de la Primera Guerra Mundial, que por ejemplo, que las causas de la Primera Guerra Mundial pues están relacionadas todas al imperialismo y a la competencia que tenían las potencias de Europa para ser la dominante, ¿sale? En la que hubo problema, en la que sí hubo problema es en la pregunta de características del fascismo. Bueno, acuérdense, el fascismo es un movimiento que surgió entre la Primera y la Segunda Guerra por la crisis económica y los problemas que dejó la Primera Guerra, y en lo que consiste es en que el gobierno, el Estado es autoritario, en que hay una xenofobia. ¿Qué significa xenofobia? Xenofobia significa temor a los extranjeros. Temor o rechazo a los extranjeros, a los inmigrantes. Esto es una característica de los gobiernos fascistas. El ultranacionalismo, es decir, la creencia de que una nación es superior al resto. ¿Sale? Y un Estado represivo, es decir, que las diferencias cuando se está en desacuerdo con el gobierno se resuelven con represión, se resuelven dispersando violentamente manifestaciones, persiguiendo opositores políticos, prohibiendo ciertos tipos de libros, prohibiendo partidos políticos, ¿sale? Entonces, mucho cuidado aquí. El fascismo es una corriente política que se opone tanto a la democracia como al socialismo, ¿sale? Entonces, por eso se dice que es un movimiento de ultraderecha, porque no es un movimiento de tipo socialista de izquierda, pero tampoco es un movimiento liberal como de centro, ¿sale? Es un movimiento que se opuso a ambos, al socialismo y a la democracia. ¿Sale, vale? De las otras, está bien, el evento que precipitó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de la base de Pearl Harbor. Hasta hay una película de eso, ¿no? ¿Por qué el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki? No, porque es el evento que terminó la guerra, ¿sale? Ahora, de los procesos que ocurrieron en América Latina. Intervencionismo estadounidense, ese sí ocurrió. Revoluciones y movimientos sociales, de esas hubo muchas. Pacificación de las naciones, lo respondieron de forma correcta. No fue algo que se dio durante la Guerra Fría en América Latina. ¿Por qué? Porque fue todo lo contrario. Hubo muchos movimientos y guerras civiles y no se lograron pacificar, ¿sale? Y por último, la proliferación de dictaduras. Esta sí es una característica de los procesos que ocurrieron. ¿Por qué? Porque en todo el país, como respuesta a los movimientos sociales que hubo, pues los gobiernos se transformaron en dictaduras. Hubo golpes de Estado, hubo revoluciones en algunos casos, y la mayoría desembocaron en dictaduras. ¿Sale? Y por último, una característica del mundo globalizado, la mayoría lo respondieron bien: la dominación de la economía capitalista. Acuérdense que la Guerra Fría había sido un conflicto entre las ideas del socialismo y el capitalismo, representadas por la URSS y Estados Unidos. Y cuando se disuelve la Unión Soviética, cuando deja de existir la Unión Soviética como país, el modelo que queda es el modelo capitalista. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda extra con la tarea? O con lo que vimos, está bien. ¿Les digo, les fue bien? Nada más hay que checar donde hay errores. ¿Cuántos tenemos conectados? Ya tenemos suficientes conectados para empezar bien.
Bien, muy bien, los veo activos en los comentarios, eso me agrada. Ok, a ver, les comparto mi pantalla y vamos a compartir. Y no me la quiere compartir, un segundito. Ahora, díganme si ven la presentación. Bueno, tengo que ponerles la primera diapositiva primero, ¿verdad? Ok, un segundito, porque ya ven que mi compu es lenta a veces. Ok, un segundito. Un segundito más. Y creo que ya está aquí. Ok, bueno, mientras les comento. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a empezar a ver historia de México, ¿sale? Nos vamos a centrar sobre todo en México después de la independencia, todo lo que pasó después de la independencia. Entonces no vamos a ver la época prehispánica, la colonia, ok, sí se ve. Muy bien, ahora denme un segundito, voy a volverla a compartir, pero ahora solo la presentación para que pueda yo ver el chat. Ahora, ¿se ve bien? Díganme si se ve bien. Sí, perfecto, ok, y ya ven la presentación. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí la presentación y las reglas ya las conocen. Entonces, bueno, vamos a empezar. Hoy va a estar un poquito más ligerito porque vamos a ver poquito. Vamos a ver historia de México nada más. Y solo vamos a ver un siglo, el siglo XIX, a partir de la independencia. Pero es un siglo en donde sucedieron muchas cosas, muchas cosas. Entonces, pues es bastante, aunque sea poquito tiempo, relativamente, porque son 100 años, alrededor de 100 años, pues es muy significativo. Hubo muchísimos cambios históricos. Entonces, bueno, ya conocemos las reglas, esto no lo saltamos. Y recapitulación. Bueno, aquí solo hay una pregunta, pero les iba a poner tres. Ahora, díganme si saben en qué periodo se suele dividir la historia de México. Antes de empezar, díganme cuáles son los periodos en los que solemos dividir la historia de México. Aquí se me olvidó quitarles las siguientes dos preguntas, nada más era una pregunta de antecedentes. ¿Se acuerdan en qué periodos? El periodo clásico, posclásico, preclásico, clásico y posclásico. Ok, sí, pero no, esa no es la historia de todo México. Tres periodos. Ok, si se acuerdan del aquí ya tenemos en las respuestas. México prehispánico, colonia, exactamente. Esto de preclásico, clásico y posclásico son los periodos del periodo, ahora sí que las fases más bien del periodo prehispánico, ¿sale? El mundo antes de los españoles, donde existían las civilizaciones indígenas, se dividía en periodo preclásico, clásico y posclásico. Es el periodo de Mesoamérica, ¿vale? Se le llama Mesoamérica este periodo. Entonces, después de Mesoamérica ya viene la conquista de los españoles y viene el periodo de la colonia, de 1521 a 1821. Entonces, son 300 añotes. Del México prehispánico son casi 4000 añotes, entonces es un montón. Entonces, México prehispánico, que se divide en preclásico, clásico y posclásico, la colonia y, bueno, el México moderno o México, digamos, México independiente, ¿sale? Hay quien divide una parte el siglo XIX y otra parte el siglo XX, pero sí, México prehispánico, colonia, México moderno, ¿sale? O México independiente. En esos periodos se divide la historia de México. Hoy vamos a ver, digamos, el más reciente, entre comillas, que es el México independiente, el México moderno. Y es el México que surge, ya como país de México, a partir de la independencia, ¿sale? Entonces, bueno, bueno, para empezar, ¿por qué querrían aventarse una megaguerra con todos sus problemas, para obtener la independencia? ¿Cuáles son los antecedentes de este proceso? Bueno, los antecedentes de la colonia, la Nueva España, así se llamaba la parte que le corresponde a México en los dominios de España,
Era una sociedad muy, muy desigual, en lo social y en lo económico, ¿sale? Tenían esta división en grupos étnicos que llamaban castas. No sé si se acuerdan de las castas. Díganme en el chat si se acuerdan. ¿Se acuerdan de qué son las castas? Sí, sí se acuerdan, sí se acuerdan. Muy bien. Entonces, las castas eran grupos sociales que se dividían de acuerdo al origen étnico de las personas. ¿A qué se refiere esto de origen étnico? Bueno, pues a sus rasgos físicos, al origen de sus padres, por ejemplo, de sus madres, ¿vale? A eso se refiere la origen étnico. Entonces, o grupo étnico. Entonces, estos grupos étnicos se llamaban castas y, digamos, el sistema clasificaba a la gente de acuerdo a las castas de sus ancestros y de sus padres y madres, ¿no? Y eso determinaba un poquito el lugar que se tenía en la sociedad. Los españoles peninsulares, los españoles venidos directamente desde España, eran los que estaban hasta arriba, ¿no? Los que tenían los mayores privilegios. Los españoles peninsulares eran los que, pues, por ejemplo, los que tenían en los puestos más altos, ¿no? Por ejemplo, con el virrey, un organismo que se llamaba la Real Audiencia, estaban dominadas por los españoles peninsulares, ¿sale? Y después de ellos estaban los criollos. Y los criollos eran prácticamente iguales a los españoles. La única diferencia es que habían nacido en América. Los criollos, de hecho, se llamaban a sí mismos españoles americanos. Ellos decían, somos españoles, españoles americanos. Habían nacido en las colonias de América, pero se consideraban españoles. Eran hijos de españoles. Pero solo por haber nacido en América, el sistema virreinal no les permitía acceder a los puestos más altos de gobierno. Los tenía un poquito como limitados, ¿no? A pesar de que los criollos no eran un grupo, digamos, al que le fuera mal. Eran de hecho bastante adinerados, ¿vale? Entonces eran bastante adinerados, pero pues estaban limitados en su poder. ¿Por qué? Porque la corona española, o sea, el gobierno del rey de España, la corona quería ejercer un control más directo sobre las colonias y por eso no dejaba a los propios criollos nacidos en América hacerse del gobierno, ¿vale? Entonces, fíjense aquí en estas pinturas de castas, a estas pinturas se le llaman pinturas de castas, y ahí incluso dice el qué con qué da qué resultado, ¿no? Y aquí dicen español con indígena mestiza, y tenemos aquí retratadas a las personas con sus atuendos, sus atavíos. Español con mestiza, castiza, ¿no? Entonces, tenemos todo este montón de castas, mestizo, castizo, mulato, jíbaro, lobo, salta para atrás, no te entiendo, etcétera, etcétera. Eran así un montón, ¿no? Y era un sistema como demasiado extraño, pero era como una forma de clasificar a las personas. Muy bien. Entonces, el sistema de castas obviamente pues no tenía contentas a muchas personas que no gozaban de los mismos privilegios sociales que los españoles y los criollos, ¿no? Los peninsulares y los criollos. Y bueno, sucede que en el siglo XVIII, como ya vimos, empieza este movimiento de la Ilustración. ¿Sale? Ya vimos lo que representaba la Ilustración en las clases de historia universal, pues, y mencionamos un poquito que los ideales de la Ilustración también se desarrollaron en las colonias de Inglaterra y de España y de Portugal. O sea, todos los países que hoy son México, los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, todos de cierta forma comenzaron pues en todos estos lugares de cierta forma comenzaron a popularizarse los ideales de la Ilustración, en particular entre los criollos, ¿vale? Entre los criollos de los países de Latinoamérica. En este caso, estamos hablando de los criollos mexicanos, ¿no? O los criollos novohispanos, para decirlo más precisamente. Entonces, las ideas de la Ilustración se hicieron populares y obviamente iban en contra de cómo era el sistema de castas y el sistema de gobierno virreinal, y aparte
aparte las noticias llegaban de las rebeliones en Europa, las revoluciones burguesas que ya vimos en las clases pasadas, que fueron la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, fue lo que hoy es Estados Unidos, y la Revolución Francesa. Entonces, fíjense aquí en las imágenes, aquí tenemos a un personaje bastante conocido de la historia de México. ¿Quién es? ¿Quién es este señor que está aquí? ¿Quién es ese Pokémon? Miguel Hidalgo. Exactamente. Miguel Hidalgo, el cura Hidalgo. Perfecto. Muy bien, sí saben. Entonces, ¿por qué les menciono? Bueno, obviamente les menciono a Miguel Hidalgo porque fue uno de los principales líderes, ¿no? El iniciador de la independencia, pero también porque Miguel Hidalgo era un criollo ilustrado. Era un cura, pero en vez de pertenecer, digamos, a los puestos más altos de la iglesia y en vez de vivir con los mayores privilegios, Hidalgo era un cura que iba a predicar, digamos, a las zonas menos afortunadas, ¿no? Que predicaba y enseñaba oficios, por ejemplo, a los indígenas. Y era alguien que leía las obras de los ilustrados franceses y le gustaba hacer algo que se llamaba tertulias, que eran reuniones donde se discutían obras de teatro, donde se discutían obras literarias. Entonces, Hidalgo organizaba mucho estas discusiones y él discutía las ideas liberales con otros personajes, ¿no? Entonces, y obviamente Hidalgo no fue el único, hubo más personajes que creían en los ideales de la Ilustración, en la igualdad ante la ley, en la libertad, en la razón para gobernar las naciones, etc. ¿Sale? Entonces, los criollos ya estaban descontentos, aparte estaban tenían las ideas de la Ilustración, y aparte están viendo que en otras partes del mundo estas revoluciones pueden triunfar. Por ejemplo, en Francia, la Revolución Francesa, y en lo que hoy es Estados Unidos, en las 13 colonias, ¿no? Que los ideales de la Ilustración pueden triunfar, que una rebelión contra el viejo régimen se puede llevar a cabo. Entonces, bueno, al inicio estaba descontento, pero digamos, no había como tal una guerra, hasta que sucede un evento que va a desencadenar todo lo que sucedió después, que es la invasión de Napoleón a España, en el año de 1808. Digamos, todavía estamos en la parte de antes, los antecedentes. Entonces, ¿qué pasa? Que Napoleón, él busca extender los ideales de la Revolución Francesa, o al menos eso dice, por toda Europa. ¿Sale? Digo que al menos eso dice porque, por ejemplo, Napoleón no se opuso a la esclavitud. En las colonias de Francia, Napoleón no buscó liberar a los esclavos. Y otros revolucionarios franceses sí lo buscaban. Entonces era como que no todos estaban de acuerdo con todas las ideas de la Ilustración, ¿no? Pero pues Napoleón, bueno, como ya lo conocemos, pues fue un gran militar, ¿no? Que conquistó muchísimos territorios de Europa y le ganó guerras a prácticamente todos los países de Europa, todas las grandes monarquías. Entonces uno de los países que invadió fue España. ¿Y qué hizo en España? Invadió y aparte depuso al rey. ¿Qué significa deponer? Que lo quita de su trono, ¿sale? Entonces, se reúne con el rey Fernando VII y su padre, que creo que es Carlos IV, y les dice que van a ceder el trono de España, pero que iban a tener, digamos, iban a estar bajo arresto, entre comillas, porque estaban viviendo como en una mansión, pero obviamente no podían gobernar, ¿no? Entonces quita al rey de España y pone a su hermano, José Bonaparte. A su hermano lo conocían con el apodo de Pepe Botella, porque decían que era un borracho, pero en realidad José Bonaparte era abstemio y no tomaba. Le inventaron ese apodo pues como porque era un rey francés que les habían impuesto, ¿no? Y no les caía muy bien que digamos. Entonces, quitó al rey Fernando VII, esto obviamente no tuvo muy contentos a los españoles, y pues buscaron, desde entonces buscaron rebelarse contra el rey francés que les había impuesto Napoleón, y regresar a su rey, Fernando VII, que es este señor feo que está aquí, al trono. ¿Sale? Entonces, pero qué pasa en un país donde no hay un rey? En un país donde no hay gobierno prácticamente, ¿no? No hay un rey,
y el rey que está no lo reconoces como legítimo. Es como, pues, hay un señor ahí sentado en el trono, pero ese no es un rey porque lo vino a poner un francés. Pues se crea algo que se conoce como vacío de poder, ¿no? O sea, no hay nadie que pueda, pues que pueda tener esa autoridad, como debe ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no está el rey, como el rey está bajo arresto y está el francés pues lo que hacen los españoles es organizarse para gobernar en nombre de su rey. Se organizan en unos cuerpos que se llaman juntas de gobierno, ¿sale? Entonces, cada, digamos, provincia de España organiza su propia junta de gobierno y dicen, no, pues vamos a gobernar provisionalmente hasta que regrese el rey al trono y nos gobierne él, ¿no? Pero en América la situación fue un poquito diferente. En América también se hicieron juntas porque no querían obedecer al rey francés y aparte no querían estar dominadas directamente por las juntas españolas. Querían hacer sus propias juntas de forma que se regieran de forma autónoma, ¿no? Entonces, las juntas de gobierno de América sí fueron un poquito más radicales porque, porque buscaban la autonomía. Ahora, fíjense en algo curioso. Al inicio de la independencia no buscaban al inicio de, bueno, en esta época más bien no se buscaba la independencia, se buscaba la autonomía. ¿Cuál es la diferencia entre independencia y autonomía? Que la autonomía simplemente es que las colonias se pudieran gobernar por sí mismas, pero siendo aún parte de España, siendo aún parte del Imperio Español, es decir, aún le pagarían impuestos a la corona, aún estarían bajo la autoridad del rey, pero tendrían un gobierno propio, ya no un gobierno impuesto por los propios españoles que mandaban desde España, sino que se gobiernan a sí mismos, pero aún le deben obediencia al rey de España y aún les pagan impuestos, aunque los impuestos, digamos, los administran ellos, ¿sale? Entonces eso era lo que buscaban muchas de las juntas de gobierno. Muy bien, entonces, pues esto ya desencadenó la independencia como tal, pero vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Dudas? ¿Dudas o algún comentario, algo? ¿O hasta aquí vamos bien, todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto, vamos bien. Bueno, entonces está el caos total, ¿no? Es decir, todos ya estaban, bueno, toda la sociedad de la Nueva España ya estaba descontenta por una u otra razón, todos por razones diferentes, y esto es muy importante. Todos estaban descontentos por razones diferentes. Las razones de los criollos para estar descontentos no eran las mismas que las de los esclavos o que las de los indígenas o las otras castas menos favorecidas, ¿no? Pues, pero pues sí, nadie estaba muy contento con la forma de gobierno que había, aunque por diferentes razones. Entonces, en la Nueva España, pues se empiezan a crear juntas juntas de gobierno y conspiraciones, empiezan a hacer conspiraciones. Y esas conspiraciones, pues precisamente lo que buscaban era eso, declarar un gobierno autónomo en la provincia de la Nueva España. Hubo varias conspiraciones, por ejemplo, la conspiración de Valladolid, que era en la ciudad de Valladolid, que hoy se conoce como Morelia, ¿sale? Pero pues la más famosa y la que todos recordamos, espero, es la de Querétaro, la conspiración de Querétaro. ¿Y en qué consistió la conspiración de Querétaro? Bueno, básicamente en que el corregidor de Querétaro, Manuel Domínguez, que está aquí, su esposa, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo y los dos militares, Ignacio Allende y Juan Aldama, se reunían para discutir cómo iban a lograr una rebelión para declarar un gobierno autónomo y cómo sería ese gobierno autónomo, ¿sale? Entonces se reunían a conspirar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en determinado momento, no se sabe exactamente bien cómo, pero los españoles descubren esta conspiración, descubren que se han estado reuniendo, descubren que han estado planeando el gobierno autónomo. Y entonces los realistas, es decir, los que están a favor del gobierno español, deciden arrestar a los conspiradores. Y pues lo que es lo que antes de que esto suceda, Allende cabalga desde Querétaro hasta el pueblito de Dolores Hidalgo, que es donde estaba Miguel Hidalgo. Bueno, en ese entonces no se llamaba Dolores Hidalgo, solo era Dolores. Entonces cabalga al pueblito de Dolores, le pusieron Hidalgo en honor al cura, y le dice que la conspiración fue descubierta y que es el momento de empezar todo.
Y aquí es cuando Hidalgo da el grito de Dolores y ahora sí se inicia la guerra ya armada. La lucha armada. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el grito de Dolores? Pues que Hidalgo convoca a todo el pueblo y les dice que tomen las armas y que es hora de luchar para derrocar al gobierno virreinal y establecer un gobierno autónomo. ¿Sale? Acuérdense, autónomo. En esta primera fase, el gobierno que quieren declarar es un gobierno autónomo, pero aún sujeto a España. Se dice que gritó, muera el mal gobierno, viva Fernando VII. Algunos dicen que gritó, que mueran los gachupines, que era como le llamaban a los españoles, pero en realidad no se sabe qué demonios gritó. Lo que sí se sabe, pues, es que le hicieron caso y que a partir de ahí empezaron a marchar por todo Guanajuato, tomando cada vez más lugares y haciendo su ejército más grande, ¿sale? Y este era un ejército compuesto principalmente de campesinos indígenas, de campesinos mestizos, del resto de las castas, ¿sale? Y era liderado, sí, por criollos como Miguel Hidalgo, Allende y Aldama. Entonces, aquí, ahora sí, inicia la independencia, la guerra de independencia. Ahora, la independencia se suele dividir en 4 fases. La fase de organización, la primerita, aquí vemos que es la fase que comanda Hidalgo, aquí está Hidalgo. La fase de consolidación, que es después de que maten a Hidalgo y que está bajo el liderato de este señor. ¿Cómo se llama este señor? De la segunda fase, el que estuvo, digamos, el principal líder. Ay, Morelos, muy bien. ¿Le puedo regresar? Ah, bueno, me dicen en los comentarios que sí le puedo regresar. ¿A cuál? Morelos, muy bien. Entonces, la segunda fase está, el líder de en la segunda fase de la independencia, el líder del movimiento es Morelos. Ok, la anterior. Bueno, le regreso brevemente a la diapositiva anterior. Díganme, si tienen dudas de algo en particular, díganme digamos, de eso, ¿sale? Esto es nada más, digamos, el inicio del movimiento. Ok, ya está la diapositiva anterior. ¿Listo? Porque bueno, de todas maneras no importa. Tienen la clase grabada y al final que terminemos el curso, les mando las diapositivas todas juntas. ¿Sale, vale? Vamos a continuar. Vamos a continuar ahora sí con las fases. Ok, muy bien. Entonces, la fase de organización liderada por Hidalgo, la fase de consolidación liderada, bueno, obviamente fue liderada por muchas personas, ¿no? Pero estos fueron, digamos, los principales. La fase de resistencia, que es liderada por este señor, que, ¿cómo se llama? Que está aquí en la tercera fase. Guerrero, muy bien. Es Guerrero, Vicente Guerrero. Muy bien. Y la última fase, que es la fase de consumación. ¿Ok? Que es, bueno, ahorita vemos en qué consiste cada fase. Entonces, bueno, ya vimos la fase de organización, que es cuando empiezan a marchar por todo Guanajuato, empezando por Guanajuato, por toda la zona del Bajío, y empiezan a ganar ciertas victorias con un ejército, pues que la verdad estaba muy desorganizado, ¿no? No era un ejército, digamos, como profesional. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esta fase toman la ciudad de Guanajuato, que es donde sucede todo lo de la Alhóndiga de Granaditas y donde surge el mito del Pípila, que no sé si sea verdad o no. Entonces, y la toma de Guanajuato es muy, muy violenta. Los ejércitos de Hidalgo, como no eran ejércitos profesionales, pues a la hora de tomar la ciudad no lo hacen, digamos, con mucho orden, que digamos, ¿no? Y y aparte, como estaban, como consistían principalmente de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, pues estos sectores de la sociedad realmente para ellos no había diferencia entre un español y un criollo. Si o sea, ellos veían cómo vestían los españoles, cómo vestían los criollos, los peninsulares, perdón, cómo vestían los peninsulares y cómo vestían los criollos, y para ellos pues era igual, ¿no? Era un tipo así, adinerado, así bien vestido y todo, pues no había diferencia. Entonces hubo
realmente hubo muchas masacres, hubo una masacre en la ciudad de Guanajuato, en las que salieron afectados criollos que incluso pues apoyaban la independencia, porque les digo, o sea, pues, realmente no, a simple vista no hay ninguna diferencia entre un español y un criollo. Y la diferencia la hacían los que decían que los criollos no podían gobernar directamente y que tenían que, los puestos más altos eran para españoles traídos directamente desde España, ¿no? Entonces esto le hace perder apoyo, ¿no? Entre las propias o criollos adinerados, porque si no, pues es que esto es violento, esto es desorganizado y no apoyan ya el movimiento de Hidalgo. Pero sigue. Y pues aquí se cometen un error que es que deciden no tomar la Ciudad de México. Marchan hasta la Ciudad de México, derrotan al ejército realista en el Monte de las Cruces, que está es por ahí entre México y Toluca. De hecho, así se le llama Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo, porque fue el lugar donde Hidalgo y su ejército derrotan a los realistas y ya tienen como que, digamos, el paso abierto hacia la Ciudad de México. Ya pueden llegar a la capital, pero deciden no tomar la capital ahora para Guadalajara. Entonces, que esto, pues, digamos, quién sabe por qué lo hicieron, pero ahorita todos los historiadores lo ven como un gran error, ¿no? ¿Por qué? Porque los ejércitos realistas se vuelven a organizar y acaban pues derrotando a Hidalgo en varias otras batallas hasta que lo apresan y lo ejecutan. ¿Sale? Y con esto, pues con la ejecución de Hidalgo termina la fase de iniciación. Ok. Bueno, en los comentarios nos dicen que en Granaditas algunas personas les habían cortado la cabeza. ¿Eso es cierto? Creo que sí. Según sé, sí es cierto que le cortaron la cabeza a los insurgentes. A Hidalgo, Allende, Aldama y un señor que no me acuerdo cómo se llama, creo que Matamoros, no me acuerdo quién, pero se dice, y creo que es cierto, que les cortaron la cabeza a los 4 y las colgaron en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. De hecho, si ustedes van a Guanajuato y ven la Alhóndiga, en cada una de las 4 esquinas hay una placa con los nombres de los insurgentes. Como está muy alta la Alhóndiga, a lo mejor no se ve a simple vista, pero ustedes pueden ver, en las 4 esquinas están los lugares donde se dice que les cortaron la cabeza, que colgaron la cabeza, como ejemplo de lo que le iba a pasar a todos los que se rebelaran, ¿no? Ahora, muy bien. Dudas, vayan diciendo si hay dudas. Esas no son maneras. Pues, ok, muy bien. Entonces, tenemos ahora la fase de consolidación. Y bueno, voy a quitar esta diapositiva, pasar a la siguiente. Y bueno, en la fase de organización, ¿qué sucedió? Digamos, ¿qué avances importantes se lograron en cada una de las fases? En la fase de organización, bueno, se lograron algunas victorias al inicio, pero después sufrieron derrotas en manos de los realistas. Lo que lograron fue la abolición de la esclavitud. Hidalgo en 1812 declaró que en la Nueva España la esclavitud ya estaba prohibida. Eso obviamente hizo que muchos esclavos se unieran a su movimiento, ¿no? Al movimiento de rebelión. Digamos, fue el suceso más importante de la fase de organización, el avance que logró, aparte de iniciarlo todo, ¿no? Y acuérdense que no todos los ilustrados eran iguales. No todos los ilustrados, por ejemplo, querían la abolición de la esclavitud. Hidalgo, como era una persona, digamos, del pueblo o alguien que le gustaba convivir y que le gustaba ayudar a las personas del pueblo, tenía estos ideales. Pero, por ejemplo, alguien como el inglés John Locke, un autor ilustrado de los que vimos la primera clase, no defendía la abolición de la esclavitud, porque era dueño de esclavos. Y él decía que como las personas esclavizadas no eran capaces de tener la razón, pues no había por qué hacerlas parte igual de la ley. Es decir, no había por qué hacerles que fueran iguales ante la ley y estaba bien explotar la esclavitud.
Napoleón, por ejemplo, Napoleón buscó en las colonias de Francia. Si pueden, investiguen sobre la independencia de Haití. Es también algo complicado, pero es muy significativo y muy interesante. En la independencia de Haití muchos buscaron la liberación de los esclavos, incluidos los propios franceses, los propios ilustrados franceses, pero Napoleón buscó volverla a implantar. Entonces, no todos los ilustrados tenían las mismas ideas, ¿sale? Hidalgo era uno de los que sí querían abolir la esclavitud. Digamos, lo logró junto con su movimiento, ¿no? No el solito nada más, pero el movimiento de independencia lo logró. Ahora, en la fase de consolidación, después de que asesinan a Hidalgo, Allende y Aldama, ¿qué es lo que pasa en esta fase? Esta fue una fase más exitosa. Esta fase, liderada por Morelos, que resultó ser un gran comandante militar, logró derrotar a los realistas y tomar casi todo el sur del país. Desde lo que hoy conocemos como Morelos, que se llamó así en honor a precisamente Morelos, hasta Guerrero, los territorios por allá de Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Entonces se logró extender por todo el sur, ¿vale? El movimiento independentista. Y ahora sí, esta parte ya buscaba la independencia. O sea, después de ver lo que le sucedió a Hidalgo y la respuesta del virreinato, del virrey y sus ejércitos, los insurgentes ya buscaron la independencia. Entonces, a partir de aquí, de la fase de consolidación, lo que se quiere es la independencia. Y empiezan a nacer las ideas que iban a dar pie a una nueva nación. Se crearon documentos muy importantes, por ejemplo, los sentimientos de la nación que redactó Morelos o la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán, por Apatzingán, Michoacán, es la primera constitución, o la que se considera la primera constitución del país. No llegó a gobernar el país porque obviamente todavía no lograban establecer la independencia del todo, pero es la primera constitución que dice cómo debe ser esta nueva nación que quieren crear los insurgentes, ¿sale? Entonces aquí los insurgentes ya buscaban la propia soberanía de los americanos, la propia independencia. Ya no buscaban simplemente la autonomía, pero siendo parte del Reino de España, ¿sale? Entonces, estos fueron, digamos, los avances más importantes de la fase de consolidación. La lucha se dio entre realistas versus insurgentes, sí, así se le llamó a ambos bandos. El abrazo de Acatempan, eso es después. La primera constitución, la Constitución de Apatzingán, exactamente. Entonces, digamos, un documento bastante importante, ¿no? Entre otros que hubo en esta época. Entonces, pues aquí ya nace la idea de los insurgentes de crear un nuevo país, ya algo diferente a lo que existía antes, al territorio colonial dominado por la corona española. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los realistas, pues, le infringen varias derrotas a los ejércitos insurgentes y acaban capturando también a Morelos. Y, pues, igual que a Hidalgo, lo fusilan. Y igual, bueno, tanto a Hidalgo como a Morelos los excomulgan, porque eran padres, eran miembros de la iglesia. Entonces, la Inquisición los excomulga, dice, no, ustedes ya no son cristianos, ya no son sacerdotes de Dios. E incluso los llega a torturar por información, para que les den información de quiénes son los líderes insurgentes. Y pues con estos sucesos, pues termina esta fase de consolidación del movimiento. Las ideas ya existen, el movimiento ya existe, pero se ve muy disminuido cuando apresan a Morelos y a varios de los otros líderes. Y empieza la fase de resistencia. ¿Por qué de resistencia? Porque pues es una fase en la que no hay como que un ejército grande, como los que comandaba Morelos. Morelos era un gran militar que tenía ejércitos muy grandes, y que era un ejército disciplinado y profesional, no como los ejércitos de Hidalgo, que eran pues ahí nomás luchaban sin entrenamiento, ¿no? Entonces, en la fase de resistencia, pues ya no hay este ejército, ni como los de Hidalgo, ni como los de Morelos. Y aparte, suceden dos cosas, que son que en España, los propios españoles logran derrotar a los franceses y expulsarlos del país, ¿no? De la península.
Entonces expulsan al rey francés, a José Bonaparte, y ya restauran a su rey, Fernando VII. Pero este rey, pues, era un rey bastante absolutista. Era un rey que no comulgaba muy bien con los ideales del liberalismo. Entonces, este rey comienza a perseguir a los liberales, tanto españoles como americanos. En la propia España persigue a los liberales. ¿Y qué es lo que pasa en América, en la Nueva España? Pues que las autoridades del virreinato dicen, bueno, promulgan un indulto. Y dicen, bueno, si tú dejas de luchar, nosotros te perdonamos y no te metemos a la cárcel por todo lo que hayas hecho. Y muchos ya cansados y ya, digamos, ya descorazonados al ver que no había resultado en lo que esperaban el movimiento, aceptan, ¿sale? Y por eso se le llama fase de resistencia, porque aquí la lucha continuó, digamos, en pequeño, continuaron resistiendo a las tropas virreinales, pero ya no les infligieron grandes derrotas, ya no hubo grandes batallas en las que derrotaran a los realistas. Continuó en forma de guerra de guerrillas. ¿Qué es una guerra de guerrillas? Pues es una guerra, digamos, irregular, en donde en vez de enfrentarse ejércitos grandotes así en campo abierto o en batallas, hay ejércitos o tropas pequeños, o sea, guerrillas, que hostigan a los ejércitos grandes para lograr cansarlos y para lograr causarles daño antes de que ellos los ataquen y los derroten, ¿sale? Entonces, realmente esta es una fase de la independencia en donde pues no hubo muchos sucesos o avances importantes, pero es importante, guerrillas porque están chiquitas. De cierta manera sí, porque guerrilla es pues una guerra chiquita, ¿no? En donde se organizan, incluso en vez de ser, o sea, sí son ejércitos, pero son ejércitos en donde cuando atacan son pocas personas y atacan de sorpresa, ¿no? Con emboscadas y todo. Chiquitas pero intensas, sí. Entonces, pues esta es la principal característica de esta fase. Y es importante, ¿por qué? Porque el movimiento no se extinguió ni fue derrotado, resistió. Resistió hasta la siguiente fase, la fase de consumación. ¿Y cuál es la principal característica de la fase de consumación? Que Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero pactaron una alianza y lograron ahora sí llevar a cabo la independencia. Ahora regresemos a la diapositiva anterior. Aquí vemos a dos personajes que se están abrazando, que precisamente son Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Y este es el abrazo de Acatempan. El abrazo de Acatempan es el que selló la alianza entre Guerrero y Iturbide. Pero ahora, ¿por qué se aliaron Guerrero e Iturbide? Si eran pues bastante diferentes, ¿no? Bueno, algo que es digno de mencionar. Miren el retrato de Guerrero. Guerrero no era criollo. Guerrero era uno de los líderes independentistas que no era criollo. Guerrero era mestizo, incluso era afrodescendiente. Ya ven que recientemente recientemente pues se ha ido como que recordando que México es un país muy diverso y que realmente no todos son o mestizos o blancos. O sea que la mayoría somos mestizos con diversos orígenes étnicos, ¿no? Y con mayoría quiero decir más del 90% del país. Entonces, cuando digo mayoría, sí es la mayoría del país. Entonces, la mayoría del país es mestizo, pero tiene distintos orígenes étnicos, ¿no? Guerrero, por ejemplo, era afrodescendiente, es decir, descendiente de esclavos traídos de África, de las costas de África. Acuérdense que los españoles traían esclavos para trabajar sobre todo en las costas. Y por eso es que las mayores poblaciones de ascendencia africana o afrodescendientes, así les llamamos, están en las costas. Podemos ver en las costas de Guerrero, en las costas de Veracruz, de Oaxaca, etcétera, ¿sale? Entonces, Guerrero representaba otra parte de la población que se había rebelado. Hidalgo representaba más o menos a la misma parte que Hidalgo y Morelos. Y no, que representaban a la parte, digamos, al pueblo en toda su diversidad, ¿no? A todos los grupos sociales. Iturbide representaba a los criollos, porque Iturbide al principio era un militar realista, era parte de los ejércitos virreinales. E Iturbide representaba a los criollos adinerados, ¿sale? Que ya para este entonces muchos no eran muy, digamos, muy adeptos a los ideales de la independencia, ¿no? Después de ver lo que había pasado con los movimientos de Hidalgo y de Morelos, sobre todo con el de Hidalgo.
Entonces, esta alianza, pues lo que significa es esto, que las élites de los criollos, representadas por Iturbide, se alían al resto de los grupos sociales en rebelión, representados por Guerrero. ¿Sale? Ahí les digo, ¿por qué se alían si son tan diferentes? Porque en España sucede una pequeña revolución que obliga al rey Fernando VII a adoptar una constitución liberal. Entonces, el rey, les digo, el rey Fernando VII no era muy simpatético a los ideales liberales, era bastante absolutista, era, digamos, el principal rey que defendió el absolutismo en España, pero una rebelión le obliga a adoptar una constitución liberal, que se le llamó la Constitución de Cádiz. A lo mejor la han visto en sus clases. La Constitución de Cádiz la habían redactado liberales españoles, pero el rey la había rechazado, porque era un rey absolutista, y en 1820 le obligan a adoptar esta constitución liberal, cosa que no le sienta muy bien a los comerciantes adinerados de la Ciudad de México. Entonces sucede aquí algo muy irónico, que es que ahora los que antes estaban en contra de la independencia, los grandes comerciantes criollos, se reúnen para conspirar en el Templo de la Profesa, que lo pueden visitar, está en la calle de Madero y Bolívar, justo en el centro histórico. Se reúnen, sucede la conspiración de la Profesa, donde se reúnen Iturbide y otros representantes, y el propio virrey, y planean la independencia de México ahora sí, para no tener que someterse a la Constitución liberal y mantener sus privilegios. Entonces, ellos se rebelan por una razón distinta a la que tenían Hidalgo, Morelos o Guerrero. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No está como muy confuso todo eso? ¿Está confuso? Sí, es un poquito es un poquito complicado. Lo que quiero que vean es que la independencia es algo complicado, donde había muchas personas con muchos ideales, ¿sale? No era nada más como de que Hidalgo dijo, pues vamos a buscar la independencia, y luego Morelos dijo, va, y luego Guerrero dijo, va, y luego Iturbide dijo, va. No. Era complicado y había distintos grupos con distintos ideales y distintos intereses, ¿sale? Les digo, todos se rebelaron por razones diferentes, porque durante la colonia todos estaban descontentos por razones diferentes. Entonces, bueno, sucede que Iturbide y Guerrero pues crean una alianza y crean un ejército. ¿Cómo se le llamó al ejército que crearon las fuerzas de Guerrero e Iturbide y que marchó sobre la Ciudad de México? ¿Cómo se le llamó? ¡Ay! El ejército trigarante, muy bien. ¿Y por qué se les llamaba trigarantes? ¿Les gustaba el trigo? ¿Buscaban...? Ok, pésimo chiste, olviden. ¿Por qué se le llamaba ejército trigarante? Muy bien, por las tres garantías. Porque eran tres, porque buscaban tres garantías, perfecto, muy bien. Y sí, y los tres colores de la bandera, bueno, los tres colores de la bandera no les dieron el nombre, pero pero representaban las tres garantías que buscaba instaurar este ejército. ¿Y cuáles eran esas garantías? Eran la religión católica, la independencia y... ay, ¿cuál otro? Me parece que... déjenme... ya no me acuerdo de la otra. Pero eran, digamos, cada color representaba una de las tres garantías, ¿vale? Y cada color representaba, digamos, una de los ideales por los que se habían luchado. Algo muy importante es que el blanco representaba la religión católica. ¿Por qué? Porque tanto los insurgentes como los criollos querían que la religión católica fuera la única religión en el país. Es decir, acuérdense, pues eran ejércitos liderados principalmente por curas, ¿no? Entonces, el blanco de la bandera del ejército trigarante representaba eso, la religión católica. ¿Sale? La independencia y... ay, Dios mío. ¿Y qué más? Ay, se me olvidó la otra. Bueno, en un momento se las digo, pero básicamente buscaban estos ideales, ¿no? Y, digamos, lo que hace este ejército es marchar sobre la Ciudad de México
gana ciertas batallas y logran ya tomar la capital, que era lo que querían los insurgentes desde Hidalgo, desde entonces, ¿sale? Y ahora sí, ya aliados todos y ya en la Ciudad de México, ya llegan y promulgan la independencia y firman con el virrey, el nuevo virrey, porque hace poquito habían cambiado al virrey los españoles, el nuevo virrey Juan O'Donoghue firman los tratados de Córdoba, ¿sale? Y en los tratados de Córdoba se reconoce la independencia de la Nueva España. Ahora sí, España se compromete a reconocer y respetar la independencia de la Nueva España. Y lo firma Iturbide, lo firma el virrey y ya. Religión, independencia y unión. Unión era lo que me faltaba, perdón. Bueno, un poquito de contexto. Bueno, ya dijimos que la religión era porque querían que la católica fuera la única, la independencia, que era la que representaba el verde, y la unión. ¿Por qué la unión? Porque, o sea, buscaban que una vez terminada la independencia, el país se mantuviera junto. Es decir, que el país que el país no se fragmentara después de la independencia, como sucedió en varios lugares, y de hecho sucedió así en México. Entonces, lo que pasa aquí es que, como muchos estados eran, digamos, diferentes, como es un territorio muy extenso, pues muchos estados tenían la idea de hacer su propio país, ¿no? Sucedió sobre todo en el sur. Acuérdense que, en un momento la Nueva España abarcaba los territorios que hoy son México, algunos territorios que hoy son de Estados Unidos y territorios del sur del país, que hoy son naciones independientes de Centroamérica, que lo que entonces eran territorios de la Nueva España. Y lo que buscaba el ejército trigarante era que no se separara toda la nación, toda la Nueva España, en varios países, sino que fuera un solo país. Esto significaba la unión, ¿sale? Entonces, sí, las tres garantías: la independencia, la religión y la unión. El verde, el blanco y el rojo, ¿sale? Y bueno, se promulga la independencia, Iturbide promulga un plan que se llama el Plan de Iguala, que precisamente el Plan de Iguala busca esto, busca la independencia, y ahora sí triunfan los insurgentes. Y triunfan, digamos, negociando entre los intereses de los criollos y los intereses del resto de las castas, ¿sale? Y bueno, y con esto ya se da precisamente la consumación, en 1821. Muy bien. Entonces, ya ahora sí, ya México es una nación independiente. Gracias, chicos, a quienes me pusieron en el chat lo de la unión, porque sí, se me fue por completo y no, y me distrae de estar buscando. Entonces, el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, el virrey reconoce la independencia y se acaba el movimiento, ¿no? Triunfa el movimiento. Y bueno, ¿cuáles eran unas de las condiciones para lograr el apoyo de Iturbide? Que el sistema que resultara de la independencia fuera una monarquía. Y ya declarada la independencia, se crea esta monarquía y Agustín de Iturbide es nombrado emperador en 1821. Y aquí sucede el primer imperio mexicano, que realmente fue muy cortito. Muy cortito, porque en 1823 a Iturbide lo deponen, es decir, lo quitan de su trono y se declara ahora sí una república federal, ¿sale? Y el primer presidente de esta república federal fue un señor llamado Guadalupe Victoria, que luchaba junto con Guerrero, junto con los ejércitos de Guerrero, y fue parte del ejército trigarante, ¿sale? ¿Hasta aquí dudas? ¿Alguna duda? O comentario, algo que les haya causado curiosidad o que de lo que quieran saber más. No. Ok, muy bien. Perfecto, chicos. Entonces continuamos. Y bueno, en los primeros años de vida independiente, el nuevo país se tuvo que enfrentar a muchísimas cosas. Para empezar, bueno, no está aquí porque es un suceso, digamos, un poquito menor, pero para empezar, los propios españoles, en 1824, el rey Fernando VII manda una expedición para reconquistar México. Se llamó la Reconquista. Pero esta expedición falla y es derrotada.
Y un dato curioso. ¿Qué personaje de la historia mexicana derrotó a los españoles durante la Reconquista y perdió su pierna en la batalla? Esto de la pierna a lo mejor les suena. Santa Ana, muy bien, Santa Ana. Se dice que al defender Veracruz de los españoles, perdió su pierna y que después le hizo un funeral a su propia pierna y la enterró con honores militares. De hecho, creo que en un museo está. Si no me equivoco, es en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Creo que pueden visitar la pierna de Santa Ana. este, entonces, bueno, Santa Ana Santa Ana defiende con éxito, hay que decirlo, la intervención española, el intento de reconquista, los derrotan, se rinden, se regresan para España, y ahora sí, España reconoce ya incondicionalmente la independencia de México. Y bueno, después de esto empiezan a suceder distintos conflictos, por ejemplo, la independencia de Texas en 1835. ¿Y qué es lo que sucedió en la independencia de Texas? Que, bueno, en realidad los territorios más al norte del virreinato no estaban muy ocupados ni muy desarrollados y a veces ni se sabía qué diablos había, no estaban como muy bien cartografiados, es decir, no estaban muy bien puestos en un mapa, ¿no? No se sabía bien como que si había montañas, ríos o qué onda, ¿no? Entonces, pues esto fue aprovechado por los estadounidenses que para entonces estaban en un periodo de expansionismo y pues lo que es lo que hicieron, que en los territorios de Texas sobre todo, empezaron a llegar colonos estadounidenses que no buscaban, como muchos pues estadounidenses que viven en México ahorita, no buscaban adaptarse a la cultura existente, ni adoptar el idioma existente, ni someterse, digamos, al gobierno que ya existía en ese entonces, ¿no? En realidad eran colonos que no querían, no querían adaptarse, querían el territorio para sí. Se les llamó filibusteros. No todos, obviamente, ¿no? Pero a muchos, a este tipo de colonos se les llamó filibusteros. Y eran, digamos, eran ayudados por el gobierno de Estados Unidos en su afán de expansionismo. Entonces, se establecían en los lugares, los declaraban, digamos, o territorio independiente o territorio de Estados Unidos, y entonces llegaban los Estados Unidos con su ejército a tomar el territorio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en Texas? Que se combinan dos factores, que es esto, los colonos estadounidenses y el gobierno de Santa Ana, que para ese entonces Santa Ana siempre tuvo una forma de gobernar muy dictatorial. De hecho, fue presidente en no sé en cuántas ocasiones, ¿no? Entonces, los tejanos se rebelan contra el gobierno de Santa Ana y el propio Santa Ana va contra los ejércitos tejanos y los tejanos logran ganar, ¿cómo? Capturando al propio Santa Ana. Entonces, capturan al propio Antonio López de Santa Ana y pues ya les garantiza la independencia a cambio de su liberación. Y Texas ya se hace una república independiente, pero esto no duró mucho porque en realidad la intención era anexarla a los Estados Unidos. Y no se anexó luego porque a los propios estadounidenses los propios estadounidenses no estaban muy seguros de si querían o no Texas, porque Texas iba a ser un estado que practicara la esclavitud. Acuérdense, en México, cuando se independiza México, se había abolido la esclavitud. Este era un avance que se dio desde la rebelión del padre Hidalgo. Entonces, Hidalgo declaró la abolición de la esclavitud y se fue respetando a lo largo de los siguientes movimientos. Cuando se crea el primer imperio mexicano, aunque sea imperio y monarquía y todo, la esclavitud no volvió a restaurarse, pero Estados Unidos no había abolido la esclavitud. Estados Unidos tenía ese gran problema. Entonces, Texas, los colonos tejanos practicaban la esclavitud y buscaban que fuera un estado donde fuera legal, y por eso varios de los estadounidenses, los estados que buscaban la abolición y no practicaban la esclavitud, tenían problema con Texas. Y por eso no la anexaron hasta 1844. Si no me equivoco, creo que fue antes. Y bueno, con todo este asunto de Texas, ¿por qué se los menciono? Porque fue uno de los antecedentes de la guerra entre México y Estados Unidos en 1844. Porque precisamente por estas continuas incursiones de filibusteros y de soldados estadounidenses a territorio mexicano, hubo un incidente en el que resultaron muertos soldados estadounidenses y Estados Unidos lo tomó como causa de guerra. Y comienza la guerra de México-Estados Unidos. ¿Sale? Y bueno, díganme
ustedes en el chat. ¿Cuál fue la consecuencia de la guerra de México y Estados Unidos? ¿Cuál fue la consecuencia, la principal y la más, digamos, significativa? La pérdida del territorio, muy bien. Bueno, aquí no les pude poner un mapita, pero se perdieron grandes cantidades de territorio. Prácticamente la mitad de lo que antes era el virreinato. Todo lo que hoy es California, Nuevo México, Nevada y Texas. Que sí, fue alrededor de la mitad. Texas se había separado antes por la independencia de Texas y después y después se perdieron el resto de territorios. Ustedes pueden ver todavía los nombres de muchas ciudades, por ejemplo, Santa Fe en Texas, o Los Ángeles en California, San Francisco, California, San Bernardino, California. Son nombres en español, pero por eso son nombres en español, ¿sale? El Paso, Texas. Ahora, ¿por qué se perdió? ¿Por la gran deuda? No tanto por la deuda. Esto vino después, los problemas de deuda. No era deuda de petróleo, en ese entonces todavía no se había descubierto el petróleo. No querían ser mexicanos. Esto fue un factor muy importante en la independencia de Texas, que no se reconocían como mexicanos. ¿Por qué? Porque muchos estaban abandonados por el propio gobierno mexicano y muchos ni siquiera eran mexicanos, eran estadounidenses, colonos estadounidenses. No querían ser mexicanos porque unos estaban descontentos, los tejanos originarios estaban muchos descontentos y otros eran colonos estadounidenses que, digamos, no tenían nada que ver a México, porque en este entonces, pues digamos que el pensamiento estadounidense era un pensamiento supremacista. Tenían esta idea del destino manifiesto, que era que Estados Unidos debía extenderse de costa a costa por todo el territorio americano, ¿sale? Entonces, no fue la causa de la pérdida del territorio no fue deuda, sino que fue directamente una guerra. O sea, fue directamente la guerra con Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos se queda todos sus territorios, ofrece dinero en compensación por la pérdida, pero lo que sucede es que estos territorios tienen muchísimo petróleo. ¿Cuál es aquí? Y muchísimo oro. California tenía muchísimo oro, Texas tenía muchísimo petróleo, pero ¿qué fue lo que pasó? Que todavía no se había descubierto el petróleo. Entonces, aquí todavía no piensen en petróleo. Esto todavía ni siquiera se ha descubierto ni se empieza a usar como combustible, ¿sale? En esta época. Entonces, bueno, son los recursos, lo principal eran recursos mineros y recursos ganaderos y de agricultura. Las principales actividades económicas en este entonces eran la agricultura, la ganadería y la minería. México todavía no era un país industrializado, ni siquiera parcialmente, ¿no? Bueno, entonces sucede todo esto de Estados Unidos, la pérdida del territorio, etcétera, ¿no? Y pues bueno, con esto, que termina la guerra en 1847, creo, se inicia el último gobierno de Santa Anna. Y para entonces Santa Anna ya no era el mismo presidente de antes, ¿no? Bueno, Santa Anna siempre fue un presidente que se cambiaba de bando cada rato. A veces era liberal, a veces era conservador, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa en estos años posteriores a la independencia y posteriores a los primeros conflictos bélicos? Que se empiezan a crear tensiones dentro de los propios mexicanos. ¿Por qué? Porque para decidir si el país debe ser un país de tipo de una república federal, como querían los liberales, o si más bien debía estar regido bajo un sistema centralista. Pues los liberales querían esto, una república federal. ¿Qué significa república? Que sea un sistema de gobierno democrático con un presidente y un congreso, donde el congreso sirva de contrapeso al poder del presidente, ¿no? Una república. Querían que fuera federal, es decir, que los estados, todos los estados que la conformaban, tuvieran cierto grado de autonomía. Es decir, que pudieran decidir ciertas cosas sobre ellos mismos. Este es el sistema que tenemos ahorita, y por eso cada estado tiene su constitución.
y para aprobar, por ejemplo, para aprobar reformas a la Constitución Federal, a la Constitución de México, todos los, la mayoría, o a veces en el caso de algunas reformas, todos los estados tienen que aprobar esas reformas en los congresos, en sus propios congresos, ¿sale? Eso a lo mejor no es un hecho no muy conocido. Entonces, esto buscaban los liberales, que los estados pudieran decidir. E incluso varios estados decidieron no ser parte de México, como los estados de Centroamérica o la propia Texas. En el caso de California, Nuevo México, Arizona, el resto de pues ahí es más difícil porque esos territorios no estaban tan habitados y posteriormente a su anexión a Estados Unidos hubo una persecución hacia les llamaron hacia los californios, a los californianos de origen mexicano para quitarles sus tierras y que esas tierras fueran ocupadas por estadounidenses, ¿no? Digamos, hay que quitarnos el mito de que todo esto fue, digamos, por progreso, ¿no? Mucho de esto fue violento y fue injusto, ¿no? Hay que decirlo. No solo es la pérdida del territorio, que en cierta forma, pues eso se puede decir, pero se pagó una compensación. Aquí lo más injusto fue la forma en la que se expulsó y se persiguió a los habitantes de origen mexicano de estos territorios. Pero bueno, me desvío tantito. Entonces, los liberales querían esto. República Federal. Y los conservadores, que eran herederos de los criollos de la Nueva España, querían un sistema parecido al de la colonia. Querían un sistema centralista, donde todo el poder se concentrara en un gobierno, en el gobierno federal, en el propio presidente, o incluso rey, porque hubo varios que querían monarquías, y este gobierno debía dictar las leyes que rigieran a todo el país. Es decir, todo debía estar controlado desde el centro. ¿Sale? Pues algunos conservadores no eran monárquicos, algunos pensaban que estaba bien con tener un presidente, siempre y cuando este presidente fuera un presidente fuerte, que le dictara al resto de los estados qué hacer. Y algunos otros pensaban que en lugar de un presidente electo debía haber una monarquía. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque fue lo que más causó conflicto, por decirlo así, en este siglo, en el siglo XIX. Tipo de nación. ¿A qué se refiere esto de tipo de nación? O sea, a cómo debía estar organizado el país. Si debía estar organizado en estados independientes, o sea, en una república federal, o si debía estar organizado en un sistema centralista, es decir, con un gobierno central que controlara el resto de los estados. O si debía ser un país con presidente, congreso y elecciones, o un país con un rey y un congreso limitado por el poder del rey. ¿Sale? A eso se refiere el tipo de nación. ¿Qué tipo de, más que tipo de nación, qué tipo de gobierno iba a ser? ¿Sale? ¿Qué tipo de gobierno iba a tener y cómo iba a ser la nueva nación? O sea, todo el siglo XIX fue ahora sí que una crisis de identidad. Ustedes me entenderán mejor que yo lo que es una crisis de identidad. Entonces, el país, digamos, tuvo una crisis de identidad. No se sabía si iba a ser una república, una monarquía, un sistema federal, un sistema centralista, y por eso se peleaban, hubo todos estos conflictos, ¿no? De liberales y conservadores. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿O algo que no haya quedado muy claro, digamos? No, muy bien. No hay dudas, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces está este conflicto entre liberalismo y conservadurismo. Y pues después de la guerra con Estados Unidos, Santa Ana, después de la independencia de Texas, Santa Ana convierte el país en un sistema centralista, con unas reformas a las que se les llamó las 7 leyes. Entonces estas reformas, digamos, Santa Ana, les digo, era a veces liberal, a veces conservador, pero aquí ya se define Santa Ana como un gobernante conservador, un gobernante centralista. No se sabe si de verdad creía en los ideales o era por conveniencia, pero el chiste es que establece reformas centralistas, las 7 leyes, y comienza una dictadura. Esta dictadura va a durar hasta el año de 1854. Bueno, y me faltó esta diapositiva, sí es cierto. Entonces, está el conflicto de liberales y conservadores. ¿Quiénes eran los personajes más famosos de ambos bandos? Bueno, los liberales más famosos eran Guillermo Prieto e Ignacio Manuel de Altamirano, que eran escritores, políticos, intelectuales, etcétera, ¿no? Guillermo Prieto
a lo mejor lo reconocen por una frase que es: los valientes no asesinan. Que se dice que durante la Guerra de México Estados Unidos defendió, bueno, participó, luchó, y cuando, ay, no es cierto, no es cierto, eso no fue. Se dice que durante una batalla, cuando fueron derrotados los mexicanos y los estadounidenses le pidieron las municiones, el parque, les dijo: si tuviéramos parque, ustedes no estarían aquí. Es decir, si tuvieran todavía municiones, ellos no estarían ahí pidiéndoselas, ¿no? También se le atribuye una frase que es: los valientes no asesinan, que es cuando defiende a Juárez de igual de ser asesinado. Y bueno, era un personaje liberal, digamos, muy importante, ¿no? Otro personaje liberal muy importante, Ignacio Manuel Altamirano. Él fue un escritor, a lo mejor se topan con alguna de sus obras, léanlas, son muy buenas. Él escribe una obra que se llama Clementina, que está ambientada como en esta época, y léanla, es una obra muy buena. Entonces, liberales, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, que eran intelectuales, Benito Juárez, que él es uno de los, y Sebastián Lerdo de Tejada, que son unos de los personajes más importantes del proceso de la Reforma, que ahorita vamos a ver. Ahora, conservadores destacados: Antonio López de Santa Anna, aquí lo tenemos, ya viejo, porque hay varias pinturas de Santa Anna de más joven cuando defendió Veracruz, pero este es el Santa Anna, digamos, que ya se hizo conservador. Lucas Alamán. Lucas Alamán también fue un escritor, un periodista y un historiador conservador. Y además Lucas Alamán era alguien que buscaba industrializar el país. Entonces, este señor era, digamos, una figura intelectual muy importante que representaba a los ideales conservadores. Y estos dos señores, Félix Zuluaga y Miguel Miramón, estos señores van a ser importantes en el proceso de la Reforma también, que vamos a ver ahorita. ¿Sale? Digamos, hay obviamente muchos personajes importantes del siglo XIX. México en modo adolescente en el siglo XIX, sí, exactamente. O sea, no sabía definirse y estaba en crisis constante, porque todavía no se definía su identidad. Muy bien, entonces, el gobierno dictatorial y de corte centralista de Santa Anna dura hasta el año 1854. Es cuando los liberales se rebelan y establecen un plan llamado Plan de Ayutla. Y a su rebelión se le conoce como Revolución de Ayutla. Y esto es el inicio del periodo de la Reforma. ¿Por qué? Porque gracias a esta revolución y con este plan los liberales llegan al poder. Derrocaron y exiliaron a Santa Anna. Ahora sí se fue, no sé si a Europa o a Estados Unidos. Se va y termina su dictadura de corte centralista, y entonces los liberales establecen ahora sí una república de tipo federal, y aparte redactan una nueva constitución. La constitución que regía en este entonces era la constitución de 1824, poco después del gobierno de que cayera el gobierno de Iturbide. Y era una constitución, digamos, pues ya para este entonces ya anticuada, porque no garantizaba algo muy importante, que era la separación de iglesia y Estado. La iglesia seguía atendiendo a asuntos que le corresponden hoy día al gobierno. ¿Sale? Entonces, la iglesia católica tenía mucho poder, más del que ahorita le conocemos. Por ejemplo, cuando la gente se casa o nace o muere o hace cualquier cambio, va al registro civil. El registro civil antes de la Reforma no existía. Quienes llevaban los registros de los nacimientos, muertes, etcétera, eran las iglesias locales, los curas, la iglesia. ¿Sale? Entonces, esto era algo que hoy en día le corresponde al gobierno civil, pero que la iglesia manejaba en este entonces. La iglesia tenía muchísimas propiedades, muchísimos privilegios. Por ejemplo, cuando eran la iglesia, los curas, los miembros de la iglesia eran juzgados por sus propios tribunales. Esto era una herencia de la Inquisición. Entonces, los liberales que redactaron la Constitución de 1857 buscaron terminar con esto y crearon las leyes de reforma. La ley Juárez, la ley Lerdo, la ley Iglesias. La ley Juárez suprimía los tribunales eclesiásticos, por ejemplo. La ley Iglesias abolía el diezmo obligatorio, porque la gente debía pagar obligatoriamente el diezmo a la iglesia. La ley Lerdo
hizo algo que se llamó, buscó algo que se llamó desamortización de los bienes eclesiásticos. ¿Qué significa esto de desamortización? Que el Estado le iba a quitar o a comprar tierras y propiedades a la iglesia que no eran productivas, es decir, que no estaban usadas para el comercio, para la agricultura o la ganadería o algo, sino que que simplemente eran territorio de conventos o de haciendas que tenía la iglesia, ¿no? Y la Constitución de 1857 buscaba eso. Era parte de los privilegios que buscaba quitarle a la iglesia, ¿vale? Buscaba que muchas regresarle a la diapositiva anterior. Ok. Entonces, la Constitución de 1857. Entonces, buscaba limitar todos estos privilegios. Buscaba que muchas de las cosas que hacía la iglesia pasaran ahora sí al poder civil, al gobierno, y ya no estuvieran en manos de las parroquias, de los curas, etcétera, ¿no? Hubo muchísimos cambios en esta constitución. Era una constitución bastante moderna para la época. ¿Y qué era lo que pasaba con esta constitución? Pues que no le sentó muy bien a los conservadores. A los bandos conservadores no la tomaron muy bien, ¿no? Porque bueno, me dicen que si le puedo regresar. Ya está la diapositiva que querían, porque varios me lo pidieron. ¿Sí es la diapositiva que querían ver de nuevo? La de la Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857. ¿Una más? Ok, a la de los personajes destacados. Ay, bueno, vamos a hacer esto. Quédenselo pendiente y les mando fotos de las diapositivas al grupo de WhatsApp, ¿sale? Y si no, pues con la clase grabada las pueden repasar después. Denme un segundito, les tomo fotos a las diapositivas anteriores y continuamos con las que estábamos viendo, ¿sale? Liberalismo y conservadurismo era una de las que querían. Se las mando. La siguiente, la reforma, los antecedentes de la reforma, para que completen sus apuntes, ¿sale? Y seguimos con esta, ¿no? Que sigue siendo del tema de la reforma. ¿Qué les parece? ¿Ya las recibieron? Perfecto. Muy bien, ya les mandé foto al grupo de las diapositivas que querían. Muy bien, perfecto. Continuamos. Entonces, bueno, la Constitución de 1857 no tenía muy contentos a los grupos conservadores, a la iglesia sobre todo, y ciertos grupos buscaron su derogación. ¿Qué significa derogación? Que deje de ser la Constitución que rige al país. Acuérdense que la Constitución es la ley suprema de una nación, ¿sale? Entonces, pues buscaban una nueva Constitución que restaurara estos privilegios a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Que el general Félix Zuluaga y algunos otros personajes promulgan un plan. Y vamos otra vez con los planes. El plan de Tacubaya. Y se rebelan. Y aquí es donde inicia la guerra de reforma. Ahora, aquí sucedió, digamos, esta fase inicial es muy confusa. ¿Por qué? Porque, digamos, el presidente era el liberal Ignacio Comonfort. Pero luego, digamos, como se empiezan a rebelar los conservadores por la Constitución de 1857, Comonfort empieza a pensar que va a ser imposible gobernar con tantas rebeliones. Y se elige reunirse con los conservadores y preguntarles cómo está la situación, ¿no? Los conservadores le dicen que van a continuar, no logran negociar con ellos, y pues, ¿qué es lo que pasa? Que Comonfort considera que ya no se puede gobernar y renuncia a la presidencia. Se da un golpe de Estado. Algunos dicen que fue un autogolpe de Estado. Algunos historiadores dicen que fue un autogolpe. Y este autogolpe se da porque Comonfort, pues, o sea, nadie lo obliga a salir de la presidencia. Él se va solito, pero se va para que entre un general en rebelión que se llama Félix Zuluaga. ¿Sale? Entonces, Zuluaga se rebela y Comonfort se va
Pero aquí sucede algo curioso, que es que México se queda con 2 presidentes. El presidente de los conservadores, porque dicen que, pues porque el plan de Tacubaya decía que el presidente Comonfort se fuera, el presidente de los conservadores es Félix Zuluaga, precisamente por promulgar el plan de Tacubaya. ¿Y quién era el presidente de los liberales? ¿Quién era el otro presidente? Juárez. Muy bien, Benito Juárez. Benito Juárez es el presidente de los liberales. ¿Por qué? Porque según la Constitución de 1857, cuando no estuviera el presidente, cuando le pasara algo al presidente, el que debía asumir la presidencia, su cargo, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es el buen Benito Juárez. Entonces, don Beni es el presidente según la Constitución de 1857, pero los conservadores dicen, no, ese señor no es nuestro presidente porque rechazamos esa Constitución y porque el plan de Tacubaya establece que el presidente es Comonfort y Comonfort se fue, por lo tanto el presidente es Zuluaga. Entonces, Zuluaga y Juárez son los principales líderes de esta fase de la Guerra de Reforma, ¿no? Y bueno, suceden las batallas y todo. Hay un general muy destacado de los conservadores que se llama Miguel Miramón. Y este general es muy brillante, logra ganar muchas batallas para los conservadores. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tanto liberales como conservadores empiezan a buscar ayuda extranjera. De aquí empieza el problema, bueno, de aquí y de antes, aquí empieza a hacerse muy grande el problema de la deuda. De hecho, tomen mucho en cuenta esto de la deuda porque va a ser importante para este proceso. Entonces, las potencias de Europa pues estaban muy interesadas en intervenir, acuérdense, porque imperialismo, y Estados Unidos, porque también imperialismo, estaba también muy interesado en lo que sucedía en México. Pero Estados Unidos se regía o tenía una doctrina que se le llamó Doctrina Monroe, y la Doctrina Monroe decía que Estados Unidos tenía que evitar la intervención de las potencias extranjeras en América. Entonces, obviamente los estadounidenses se veían pues como que ellos iban a ser los que defendieran al resto del continente de la intervención europea. ¿Cómo? Con intervención, claro. Entonces, los Estados Unidos por eso no podían apoyar a los conservadores, que además no, digamos, que además los conservadores no veían con buenos ojos el sistema de gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que era una república con presidentes, bla, bla, bla. Entonces, los liberales obtienen apoyo de Estados Unidos. Se dice que los liberales le vendieron al país a Estados Unidos por un tratado que se llamaba el Tratado de Maclean-Ocampo, entre un liberal destacado, que debía haberlo puesto en la otra diapositiva, perdonen, Melchor Ocampo, y un señor estadounidense, un embajador, creo, llamado Maclean. Y este tratado establecía que México iba a ser un protectorado de Estados Unidos. Es decir, que en vez de tener su propio ejército, iba a ser defendido por el ejército de Estados Unidos. Y aparte, que México iba a permitirle a Estados Unidos el tránsito libre por el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec es una zona que abarca los estados de Veracruz y Oaxaca, y que es una forma corta de unir el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Los estadounidenses lo querían para el comercio, ¿no? Para que pudieran por ahí pasar mercancías entre los dos océanos sin tener que pasarlas por todo el territorio de Estados Unidos. Entonces querían una ruta corta de un océano a otro, y para eso querían el Istmo de Tehuantepec. Por suerte, el Tratado Maclean-Ocampo no llegó a hacerse efectivo por la Guerra de Reforma, por la intervención francesa y por la Guerra Civil de Estados Unidos. Ahora, los conservadores pues también tenían sus propios tratados. Hubo un tratado llamado Tratado Mon-Almonte, que era un tratado que establecía el préstamo de dinero y de un barco militar de España hacia México. Entonces aquí lo que hacían eran que los ingleses eran los banqueros, los que le prestaban dinero a los conservadores. Los españoles les prestaban ayuda militar, porque los españoles en este entonces también estaban, digamos, en una lucha entre conservadores y liberales, y los franceses buscaban expandir su imperio y su zona de influencia, ¿no? Entonces, estaban apoyando a un bando, a los conservadores Inglaterra, Francia y España, y a los liberales Estados Unidos. Y sucede, por ejemplo, que los españoles le prestan un barco de guerra
a este señor, a Miguel Miramón, y con este barco pretende tomar Veracruz. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como los liberales habían obtenido el apoyo de Estados Unidos, cuando llega con su barco nuevecito acá, bien, bien presumido, pues resulta que se encuentra con la Marina estadounidense en Veracruz, porque Estados Unidos le acaba de prestar ayuda militar a los liberales. Pues gracias a digamos, a este apoyo más directo de Estados Unidos, los liberales logran ganar la guerra de reforma, ¿sale? Entonces, como pueden ver, aquí México, exactamente, América para los americanos era el lema de la doctrina Monroe, ¿sale? Entonces, pues aquí de cierta forma, aquí podemos ver que aquí ya México ya se integra a los sucesos de la historia universal, ¿no? Porque es parte de los procesos de intervención e imperialismo de las potencias europeas y de Estados Unidos. Entonces, bueno, ganan los liberales con este apoyo, y ya se defiende la Constitución de 1857, pero los conservadores no se iban a dejar derrotar tan fácilmente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que les que quieran en lo que quieran profundizar un poquito más? ¿O algo que no les haya quedado como muy claro? Todo bien, perfecto, todo bien. Muy bien, pues continuamos. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, los conservadores no se iban a quedar de brazos cruzados a pesar de haber sido derrotados en la Guerra de Reforma. Siguieron buscando apoyo en el extranjero y esta vez buscaron el apoyo de un personaje en particular que invitaron a México a gobernar. ¿Quién fue? ¿Quién fue este personaje? No saben. Maximiliano. Exactamente, Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo. Les comenté en la clase en la que vimos en la Primera Guerra Mundial que el archiduque Francisco Fernando estaba emparentado con Maximiliano. De hecho, hay una foto por ahí en donde está toda la familia, todos los Habsburgo, y en esa foto se puede ver tanto al archiduque que iba a ser asesinado como a Maximiliano. No sé muy bien qué foto es y no los podría reconocer, pero era parte de la familia Habsburgo y era como estaban ligados al poder del Imperio Austriaco. Entonces, terminada la Guerra de Reforma, los conservadores buscan más apoyo en el extranjero e invitan a gobernar a este noble europeo, Maximiliano de Habsburgo. El tratado en el que le ofrecen la corona de México, porque estos conservadores que fueron a invitar a Maximiliano buscaban que México fuera una monarquía, el tratado se llama Tratado de Miramar, por el castillo de Miramar, que era el castillo de Maximiliano en lo que hoy es Italia, ¿sale? Que en ese entonces era parte del Imperio Austriaco. Denme un segundito. Hay un pequeño problemita aquí. Ok, entonces, buscan invitar a Maximiliano al trono de México y buscan un ejército que les apoye para ponerlo, ¿no? Porque pues ya habían sido derrotados y aparte los liberales tenían el apoyo de Estados Unidos, entonces necesitaban un ejército igual de poderoso para que Maximiliano se sentara en el trono. Y este ejército fue el ejército francés de Napoleón III. Napoleón III era sobrino de Napoleón Bonaparte y había llegado a Francia por un golpe de estado. Y era un emperador, bueno, como su nombre lo dice, era un emperador, entonces era un imperialista, ¿no? Era un líder imperialista. Entonces, como buscaba expandir la influencia de Francia y limitar la influencia de Estados Unidos, aceptó apoyar a poner a Maximiliano en el trono y a poner tropas francesas. Y entonces, pues, con el apoyo de los franceses, llega Maximiliano, sucede la segunda intervención francesa. En esta intervención francesa sucede la batalla de Puebla, 5 de mayo de 1862, que es cuando logran derrotar a los invasores franceses y retrasar su invasión un año, que es como todo este asunto de Juárez, este general Zaragoza, Porfirio Díaz. Como dato curioso, en esta batalla participó Porfirio Díaz, era uno de los militares destacados de esta batalla. Entonces,
a pesar de que les ganan en la batalla de Puebla y logran retrasar el ataque de los conservadores y de los franceses, eventualmente terminan ganando, porque Francia en este entonces es el ejército más poderoso del mundo, ¿no? ¿Y por qué esta vez no estaban, por qué esta vez no estaban los Estados Unidos, como si estuvieron, por ejemplo, en la Guerra de Reforma? Porque los Estados Unidos estaban en medio de su guerra civil. Ya les mencioné el problema que tenían los estadounidenses con la esclavitud. Pues todo esto derivó en una guerra civil. La guerra civil de Estados Unidos precisamente se dividió entre los estados del norte, o lo que se llamó los estados de la Unión, y los estados del sur, a los que se llamó los estados confederados. Los estados del sur se rebelaron cuando llegó Abraham Lincoln al poder. Ahora sí que pasó algo similar a lo que le pasó a Juárez. Cuando llegó Abraham Lincoln al poder, los estados del sur temían que Lincoln fuera a abolir la esclavitud. En realidad al principio no pensaba hacerlo, pero luego dijo, órale, pues para que les arda, lo hizo. Entonces, los estados del sur que practicaban una economía que se basaba en el trabajo esclavo, se decidieron rebelarse contra el gobierno de Abraham Lincoln para preservar esa institución, para preservar el derecho a poseer personas. Entonces, se rebelan muchos estados en los que la esclavitud era legal y empieza la guerra. Y pues esta guerra distrae a los estadounidenses. Para empezar, no hay un solo Estados Unidos, hay un montón de territorios en rebelión, ¿no? Y el ejército de los Estados Unidos, de la Unión, está combatiendo a estos territorios en rebelión. Entonces, los estadounidenses no pueden prestar ayuda. Y los franceses se acaban avanzando hasta tomar la Ciudad de México instauran a Maximiliano como emperador. Y pues sucede el Segundo Imperio Mexicano. ¿Sale? El Imperio de Maximiliano. No sé, dato curioso, bueno, si han ido al castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec antes era usado por bueno, apenas se había como acabado de construir, era usado por el gobierno, pero Maximiliano decide mudarse al castillo de Chapultepec y decide hacerle varias modificaciones. Ustedes pueden ver en el propio castillo, por ejemplo, el carruaje en el que se transportaba el emperador. Pueden ver una pintura enorme de Maximiliano, pueden ver cómo eran sus habitaciones, el lujo en el que vivía, ¿no? Porque era como esta idea de los monarcas europeos. Y si ustedes se asoman al Palacio de Chapultepec, van a poder ver la avenida Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma la mandó a hacer Maximiliano porque para conectar el Palacio Nacional, que en ese entonces, bueno, antes de su gobierno se usaba era la residencia del presidente, de hecho, pero Maximiliano decidió moverse al Palacio de Chapultepec, al Castillo de Chapultepec, porque le pareció una residencia más digna de un monarca. Ya saben, eran todas estas ideas de las monarquías europeas, ¿no? Estamos todavía en el siglo XIX. Entonces se muda y manda a hacer el Paseo de la Reforma, precisamente para conectar el centro de la ciudad con el Castillo de Chapultepec. Si ustedes quieren llegar de Chapultepec al centro, pues se van por Reforma, ¿no? Entonces, pues sucede esto, pero ¿qué sucede también? Maximiliano acaba siendo demasiado liberal para los propios conservadores mexicanos. Maximiliano era un ilustrado, era un noble ilustrado de Europa. Era una persona, no era, a diferencia del resto de los Habsburgo, que representaban mucho el conservadurismo europeo, Maximiliano era liberal. Y Maximiliano buscó pactar con los propios liberales, buscó pactar con el propio gobierno de Juárez e integrar a Juárez al gobierno, pero pues los liberales, digamos, no se iban a dejar gobernar por un noble extranjero. Y Maximiliano, digamos, perdió el apoyo de los conservadores, pues por esto, ¿no? Por buscar reformas de corte liberal, buscar limitar el poder de la iglesia, que era precisamente lo que los conservadores querían evitar con la guerra de reforma y al traerlo, y digamos, buscando pactar e integrar a los liberales al gobierno, en lugar de aplastarlos, ¿no? Entonces Maximiliano pierde el apoyo de los conservadores y en 1865 sucede una guerra en Europa que va a hacer que Francia retire sus tropas de México. ¿Sale? ¿Qué es lo cuál fue esta guerra? Fue la guerra franco-prusiana, es decir, la guerra de Francia con Prusia. Ya habíamos mencionado a Prusia en las clases anteriores.
cuando estudiamos el siglo XIX, Prusia fue lo que, digamos, sería lo que hoy conocemos como Alemania, pero era uno de los grandes reinos de Europa, ¿no? De los grandes imperios de Europa. Entonces, los prusianos eran un ejército muy poderoso y se fueron a la guerra con los franceses y les quitaron, de hecho, les quitaron los territorios de Alsacia y Lorena, que eran parte de los territorios que después Francia quería recuperar en la Primera Guerra Mundial, y por eso, digamos, es parte de la razón por la que se fue a la guerra con Prusia, que ya entonces era Alemania, bueno, X. Entonces, como Francia se enfrenta a otro de los ejércitos más poderosos de Europa, retira sus tropas de México. Además, sucede que en Estados Unidos concluye la guerra civil y ganan las fuerzas de la Unión, derrotan a los confederados, y las fuerzas de la Unión, pues, obviamente, apoyan a Juárez, ¿no? Lincoln apoya a Juárez, porque son de ideas similares. Entonces, ahora con el apoyo del ejército ya de la Unión, con el apoyo de Estados Unidos, no solo, que en este caso no era militar, sino financiero, con el apoyo de Estados Unidos y sin el apoyo de Francia, pues los conservadores los conservadores sin el apoyo de Francia, perdón, y los liberales con el apoyo de Estados Unidos, pues ya digamos que la balanza se inclina a favor de los liberales, ¿no? Entonces ya empiezan a ganar batallas, derrotan al ejército conservador, que no es ni de lejos tan bueno como el francés, y terminan tomando la Ciudad de México. Maximiliano huye a Querétaro, sitian Querétaro y terminan capturando a Maximiliano y fusilándolo junto con los generales conservadores Tomás Mejía y Miguel Miramón. Aquí está Miramón, aquí está Mejía y aquí está Maximiliano. Y estos son los que los fusilaron. Dato curioso, esta pintura es del francés Edouard Manet. Ay, perdón, se me fue la presentación. Ay, no sé qué está pasando. Denme un segundito. No me reacciona esto. No sé qué le pasó a mi computadora. Listo, ok. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios, algo que les haya causado curiosidad? No. Muy bien. No, todo bien, todo bien. Ah, la primera intervención. Sí, discúlpenme, la anoté en la diapositiva y no se las mencioné. La primera intervención fue la Guerra de los Pasteles. Y no fue un suceso tan significativo porque simplemente fue una invasión para exigir el pago de una deuda pequeña. ¿Por qué se le llamó Guerra de los Pasteles? Bueno, obviamente, no porque se atacaron a pastelazos. Se le llamó Guerra de los Pasteles porque un pastelero francés exigió una indemnización al gobierno mexicano y cuando el gobierno mexicano se negó a pagarla, los franceses dijeron, pues de aquí, ahí les voy. Y llevaron a su ejército a México. Hubo algunas batallas y al final México acabó diciendo, bueno, esto es ridículo, y pagaron la indemnización más lo que exigió Francia y terminó, se retiraron, ¿no? Entonces sí, fue por una pastelería. Fue por digamos, más bien fue una, digamos, por decirlo así, una excusa para para intervenir militarmente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí termina el periodo de la Reforma, con el triunfo ya definitivo de los liberales, después del fusilamiento de Maximiliano. Es chistoso, esta pintura la pintó, es de un gran pintor, Edouard Manet, y curiosamente este señor era liberal, o sea, simpatizaba con los ideales liberales, no lo dibujó, no la pintó tanto como por simpatía a Maximiliano, sino, no sé por qué, ¿no? Pero bueno. Entonces, no, esta diapositiva no, perdón. Ok. Bueno, y entonces aquí ya México, ya por fin, ya ahora sí que después de tanta crisis adolescente, México se acaba por definir como una democracia liberal, una república federalista, ¿sale? Y aquí ya, digamos, ya no vuelven a haber conflictos tan serios de corte centralista o de corte monarquista, es decir, ya el país es una república y ya, se acabó. Y el país es federal y se acabó, ¿no? Pero no es que dejen de haber dictaduras o revoluciones o etcétera, ¿no? Después de la reforma, pues sí, prácticamente se puede decir que ya México está llegando a la edad adulta. De hecho, así se le dice, la madurez de la nación. Se dice que
que la madurez de México viene después del siguiente periodo, el porfiriato. ¿Por qué? Porque después de la reforma, bueno, hay unos años de paz, de reconstrucción. 1867 termina todo esto y ya Juárez resume su gobierno. Después es elegido presidente en 1871 y hay un cierto general que irónicamente se revela para que Juárez no sea reelegido. ¿Quién es? Díaz, exactamente, Porfirio Díaz. Entonces, en 1871, Porfirio Díaz se rebela contra la reelección de Juárez. Don Porfi. Entonces, esta rebelión se le llama la rebelión de la Noria. ¿Y por qué? Porque ocurrió en La Noria, que es un lugar de, si no me equivoco, es en Xochimilco, aquí en la ciudad. Y el plan de la Noria, exactamente, y la rebelión de la Noria, pero la rebelión de la Noria fracasa. Bueno, me preguntan aquí en el chat si lo del 5 de mayo fue lo de los niños héroes. No. Lo de los niños héroes fue durante la intervención estadounidense. Para derrocar a Juárez, exactamente. Buscaba derrocar a Juárez y impedir su reelección, ¿no? Entonces, la rebelión de la Noria fracasa y lo que hace el gobierno de Juárez es ofrecer una amnistía. Algo similar a lo que hizo el gobierno virreinal en la independencia, que es que si dejan de luchar, se les perdonan sus crímenes. Y sí, muchos pues se acaban adhiriendo a la amnistía, acaban aceptando la amnistía porque no. Y de nuevo, hay otros años de paz. Juárez no tiene oportunidad de un segundo mandato porque muere. 1872, un año después de ser reelegido. Y pues bueno, entra un presidente temporal, que es Sebastián Lerdo de Tejada, y después Sebastián Lerdo de Tejada es elegido como presidente, y no hay disculpas, no se disculpen por preguntar, nunca se disculpen por preguntar, chicos, es básico y es necesario. No se puede aprender sin preguntar. Entonces, nunca se disculpen por preguntar, ¿sale? A menos que le pregunten a una mujer si está embarazada. Antes de esto, asegúrense. No es cierto. Nunca le digan a una persona preguntas sobre su cuerpo. Tal vez eso sí. Por eso sí se tienen que disculpar. Pero no, nunca se disculpen por preguntar en una clase. Bueno, entonces se revela Porfirio Díaz, falla, es elegido Lerdo de Tejada y cuando acaba su primer periodo busca reelegirse. Y otra vez se revela Porfirio Díaz. Promulga un plan que se le llamó ¿cómo? ¿Plan de qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo se le llamó este plan en el que se reveló Porfirio Díaz para derrocar a Lerdo de Tejada, ahora ya no Juárez? Ayutla. No, Ayutla fue el plan de los liberales para derrocar a Santa Anna. Ayala es el plan de Zapata en contra de Madero. Esto va después, lo vamos a ver en la siguiente clase. Iguala, el plan de Iguala es el plan de Iturbide para lograr la independencia. El plan de Casamata es un plan de Santa Ana. El plan de San Luis es el de Madero contra Díaz. Son un montón. Es el plan de Tuxtepec. Ay, mira, justo cuando lo digo lo ponen en los comentarios. Sí, el plan de Tuxtepec. Muy bien. En el plan de Tuxtepec, precisamente lo que busca Porfirio Díaz es derrocar al Lerdo de Tejada y establecerse como presidente, ¿no? Y sucede la rebelión de Tuxtepec. Y pues esta rebelión sí triunfa. Con esta, sí son muchos planes. Con esta rebelión, Díaz logra asumir la presidencia. Y entonces sí, comienza el periodo del porfiriato. ¿Sale? Comienza el periodo del porfiriato. De 1877, que triunfa la rebelión de Tuxtepec, hasta 1911, que Porfirio Díaz deja el gobierno. Son los 35 años de gobierno del porfiriato. Y bueno, digamos, en este periodo se ve cierta prosperidad, se ve avance, industrialización y prosperidad económica, pero a costa de un sistema
a costa de un sistema de explotación hacia campesinos y obreros y de un gobierno que solo, digamos, de un gobierno que solo permitía acceder a él a ciertos personajes, ¿no? De una cierta aristocracia. Se creó una cierta aristocracia porfirista. Es un gobierno desigual, es un gobierno dictatorial, es un gobierno que, por ejemplo, en este entonces, se dice que el país alcanza su madurez porque ya no es un país que busque, que necesite definirse, pero también es un periodo donde surge la clase media y esa clase media se ve lejos del poder porque el poder está en manos de las élites porfiristas. Entonces, Porfirio Díaz acaba religiéndose no sé cuántas veces y durante el porfiriato hay un par de periodos en donde asumen otros presidentes, uno temporalmente y otro, por ahí, otro sí durante unos años, creo que por problemas de salud de Díaz, no me acuerdo, pero pues el país está bajo dominio de él, ¿no? O sea, el gobierno de Díaz, aunque haya otro señor sentado en la silla presidencial. Entonces se desarrolla la industria, la economía, pero también se desarrollan prácticas de explotación en las fábricas, en el campo, y este último periodo es el que va a dar pie a el México moderno, después con la revolución, ¿vale? A partir del fin del porfiriato ya surge el México moderno. Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Alguien aquí me preguntaba algo que... eh, que qué pasó con la esposa de Maximiliano después de la reforma. Se regresó a Europa. De hecho, esto es algo, bueno, todavía tenemos tiempo para que les comente este dato curioso. La emperatriz Carlota, Amalia y no sé cuántos apellidos más de Bélgica, la esposa de Maximiliano, sí se dice que se volvió loca. ¿Por qué? Porque perdió a Maximiliano, se regresó a Europa y vivió recluida en el castillo de Miramar, ya sin Maximiliano. Digamos que de cierta forma Maximiliano y Carlota sí se querían. Entonces, la emperatriz Carlota murió hasta el año de 1920, creo. Entonces, además de la pérdida de Maximiliano, vio caer la dinastía de los Habsburgo en la Primera Guerra Mundial. Vio disolverse el imperio austrohúngaro del cual era parte era parte de su nobleza. Y murió ya en 1921, creo, después de ver todos esos cambios. Entonces, por eso dicen que su historia es muy triste. Es decir, regresó a Europa después de perder a Maximiliano. Creo que nunca se volvió a casar, vivió como viuda. Era parte todavía de la nobleza, entonces tampoco vivió en la pobreza o algo así, ¿no? Vivió en el castillo de Miramar, que era un super palacio. Y pues sí, murió así, después de la Primera Guerra Mundial y de perder los privilegios después de que los del poder y que se disolviera el imperio austrohúngaro. Muy bien, chicos. Bueno, pues con esto concluimos los temas de hoy. Les voy a pasar más materiales, una línea de tiempo o una tablita con los distintos planes para que se les haga un poquito más fácil estudiarlo. ¿Sale? Pero por ahora es todo. Si ya no hay más dudas o comentarios, pues hoy terminamos temprano. Sale pues, sí, más materiales. Sobre todo el de los planes, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Me alegra que les haya parecido interesante. Bueno, hasta luego, chicos. Nos vemos. Nos vemos la siguiente semana. Se cuidan. Bye. Feliz fin de semana. Pásenla bien, de preferencia en casa, pero bien. Bye. Y muy bien, participantes. Turuturum.